Hola, somos Rasmus y David y vamos a resolver la actividad 6 de simulación de circuitos. Aquí en pantalla tenemos el primer circuito, que es un circuito en el que podemos identificar tres mallas. Tenemos la malla A con la fuente de 193 volts y dos resistencias que son las de 4 ohms y 6 ohms. La segunda malla, que es la que tenemos como B, que tiene resistencias de 2.5 ohms y 7.5 ohms. Y la malla C, que es la tercera, que se ve con una resistencia de 2 ohms y otra de 8 ohms. Y las tres pueden formar una supermalla por la fuente de corriente dependiente de 0.5 amperes. Como primer paso, identificamos ecuaciones básicas, que fue primero la fuente dependiente, que es la diferencia entre el IC y el IB, que es la corriente C y la corriente B, que debe ser de 0.5 amperios. Luego en la supermalla sumamos todas las caídas de 4 ohms, 6 ohms, 2.5 ohms, 8 ohms, 7.5 ohms, que son las resistencias, más el término dependiente, que son 0.8 multiplicado por el voltaje B, y la igualamos a 193 volts. Después definimos el voltaje B como la caída en 7.5 ohms y VA, que es el voltaje A, como la de 2 ohms. Por último, la última relación fue dependiente conecta la corriente A, la corriente B y el voltaje A. Luego sustituimos el voltaje B, que es igual a menos 7.5 por la corriente B, y el voltaje A, que es igual a 2 por la corriente C en las ecuaciones de la supermalla y en la relación extra. Así reducimos a tres incógnitas que son las corrientes de malla. Luego resolvimos las corrientes, que fue resolver ese sistema para hallar los valores de las tres corrientes de A, B y C. Luego, con las corrientes ya definidas, calculamos el voltaje A en la rama de 2 ohms y el voltaje B en la de 7.5 ohms. Y por último, en la malla A aplicamos el KVL, y sumamos la fuente de 193 volts y restamos las caídas de 4 ohms y 6 ohms multiplicadas por la corriente A, y el remanente pues es la respuesta de VO. Muy bien, ahora pasaremos al simulador para construir el circuito. Entonces, bueno, comenzaremos primero poniendo todos los resistores. Entonces, primero los vamos a ir poniendo y luego, ya que esté bien estructurado, les vamos cambiando el valor para que sea un poco más sencillo. Vamos aquí. Son un total de 6 resistores, que son estos de aquí. Y luego pondremos nuestras fuentes de voltaje y de corriente. Entonces, empezando por el lado izquierdo del circuito, tenemos una fuente de voltaje independiente, que es esta de aquí. Luego tenemos una fuente de corriente dependiente de voltaje. Entonces, pondremos esta de aquí y le cambiamos la orientación para que esté igual que en el circuito original. Sigue una fuente de corriente independiente, que es esta de aquí. Y por último, una fuente de voltaje controlada por voltaje, que sería esta de aquí. Bueno, ahora comenzaremos a conectarlo todo, empezando con la malla más externa. Y bueno, vamos a ir cambiando los valores de todos los componentes. Tenemos primero nuestra fuente de 193 volts, la primera resistencia de 4 ohms, luego tenemos la de 2.5,
y esta con 2 ohms. Esta de acá son 6, 7.5 y este es de 8, entonces ya la dejamos así. Y luego conectamos nuestras fuentes. Entonces, vamos a ir conectándolas. Y vamos a cambiarle el valor. Este de aquí nos dice el circuito que es 0.4 veces el voltaje de A. Estas son 0.5 amperes y esta es 0.8 veces el voltaje de B. Entonces ahora vamos a conectar las referencias para ver que se determine pues con cuál voltaje está siendo controlada esa fuente. Pues primero vámonos con esta, depende del voltaje de A, que en este caso el voltaje de A será el voltaje que atraviese este resistor de aquí. Entonces vamos a conectarlo, primero la terminal negativa, según lo que nos indica el circuito original, y luego la positiva. Y luego nos vamos con esta fuente de voltaje que está siendo regulada por el voltaje B, que en este caso es el voltaje que atraviesa esta resistencia de 7.5 ohms. Igual fijándonos en el voltaje, bueno, la polaridad que nos dice el circuito original, tenemos la terminal positiva y la terminal negativa. Y bueno, aquí en este nos interesa el voltaje de cero, bueno, el voltaje B0, que sería el que está aquí. Entonces, para correr la simulación, pondremos un voltímetro que irá conectado aquí a esta fuente de corriente. Entonces conectaremos la terminal positiva, que es esta de aquí, la terminal negativa. Y bueno, también pondremos un voltímetro para nada más verificar los valores del voltaje A y el voltaje B. Entonces, vamos a cambiarle aquí el nombre. Este nos va a medir el voltaje cero. Este de aquí va a ser el voltaje A. Y por acá tendremos el voltaje en B. Entonces, el voltaje A, habíamos dicho que es esta resistencia de acá. Pues vamos a conectarlo el positivo y el negativo. Y el voltaje B es esta resistencia de aquí. Entonces, de igual manera conectamos ambas terminales. Y vamos a correr la simulación. Y bueno, aquí tenemos el voltaje de B0 en 173, voltaje de A 25 y el voltaje de B menos 90 volts, que es lo mismo que obtuvimos de manera analítica. Entonces pasaremos ahora con el problema número 2. Primero identificamos el nodo 1, que es el que está conectado a la fuente de 2 volts. Luego identificamos el nodo 2 y el 4, que son los que forman un supernodo por la fuente de voltaje de 3ix, que es la que está circulada en el procedimiento. Y el nodo 3, que es donde entra la fuente de corriente de 9 amperios. Como primer paso, calculamos la tensión en el primer nodo, que es directamente de 2 volts, ya que ahí es donde está la fuente. Luego aplicamos la ley de Kirchhoff para el nodo 3, en donde la corriente que sale por la resistencia de 2 ohms más la que sale por la de 1 ohm debe sumar menos 9 amperios. Y así obtenemos la primera ecuación, que es en V3 y V4. Luego, en el supernodo, que es el nodo 2 y 4, sumamos las corrientes por las ramas y las igualamos a la corriente de la fuente dependiente, que es de 2 por V1 menos V3, y esa es la segunda ecuación. Luego, en nuestra fuente dependiente, sacamos la siguiente igualdad, que es que Ix es igual a menos V2 sobre 2. Y ya teniendo nuestro sistema de ecuaciones, lo resolvemos. A través de él calculamos Vx, que es igual a V1 menos V3.
y luego procedemos a reemplazar en la de IX, en la de la corriente X, y así llegamos a que es menos 1 amperio. Ok, pasando al simulador, vamos a hacer otro circuito desde cero, ahora para describir el circuito 2. Entonces, de igual manera, comenzaremos poniendo todos los resistores, en este caso nada más son tres. Entonces tenemos por acá, no, son cuatro, perdón. Uno que era aquí en medio y este vamos a rotarlo y el otro lo tenemos por este lado. Luego pondremos nuestra fuente de voltaje. Tenemos nuestra fuente de voltaje de por acá, que esta es de 2 volts. Este resistor es de 2 ohms, igual que este acá. Y los otros dos resistores son de 1 ohm. Luego pondremos nuestra fuente de corriente independiente. Nuestra fuente de corriente. Nada más vamos a tener que aquí cambiarle la orientación. Seguimos con nuestra fuente de voltaje dependiente de corriente, que es esta de aquí, que va justamente aquí. Y por último tenemos una fuente de corriente dependiente de voltaje, que esta va aquí y nada más tendríamos que rotarla para que la orientación sea igual que en el circuito original. Entonces vamos a hacer las conexiones. Dejaremos esto por aquí. Esta conexión de aquí. El resistor. Conectamos aquí a este nodo. La resistencia que era conectada a la fuente de voltaje dependiente. Estas conectadas aquí y coinciden en este nodo. Y esta resistencia de aquí, como por aquí está circulando la corriente IX, va a ir conectada a la terminal negativa o a la terminal de la cola de esta corriente de aquí, porque este voltaje de aquí va a depender de la corriente IX. Y esta la conectaremos aquí en este nodo. Y ahora conectaremos esta fuente de aquí, que va a depender del voltaje Y, nos indica el circuito, que es el voltaje que atraviesa este resistor de aquí. Entonces vamos a conectar la terminal positiva y negativa según el esquemático. Sería de esta manera. Y ya por último conectaremos pues una probeta o un medidor de corriente, justo en este sentido, que es la dirección en la que circula IX. Y ya podremos ahí está, iniciar nuestra... perdón. Faltó cambiar los valores de nuestra fuente de corriente. Esto es de 9 amperes.
esta va a valer 2 veces el voltaje de esta resistor. Y por último, esta fuente de aquí, el voltaje será igual a 3 veces la corriente IX. Entonces, verificando que todo esté correcto, ahora sí, iniciamos la simulación y obtenemos un valor de -1 amper para la corriente IX, que es precisamente lo que obtuvimos de manera analítica. Muchas gracias.